Los desastres naturales ya no se prolongan durante meses. Todo está ocurriendo literalmente en cuestión de días. Vientos récord en Nueva Zelanda, tornados en Italia, calor anómalo en Paraguay, avalanchas mortales en Estados Unidos y Europa, y personas que no están preparadas para ello. A continuación en el episodio, los detalles de los acontecimientos climáticos de la semana pasada y una pregunta importante para quienes aman la adrenalina y las emociones fuertes. Nueva Zelanda. El 16 de febrero, una potente tormenta con lluvias torrenciales azotó la isla norte de Nueva Zelanda. En la capital del país, Wellington, se registró un viento récord de 193 km por hora. Es el valor más alto en la ciudad en más de 10 años. En la costa de la parte sur de la isla, las ráfagas alcanzaron los increíbles 240 km por hora. La tormenta provocó graves interrupciones en el sistema de transporte. La mayoría de los vuelos fueron cancelados o retrasados. Se suspendió el servicio ferroviario y los ferries a través del estrecho de Cook. Las ráfagas derribaron árboles, dañaron los techos de las viviendas y cortaron las líneas eléctricas. Decenas de miles de residentes quedaron sin suministro eléctrico. En la región de Wellington cayeron hasta 200 milímetros de precipitaciones durante la noche. Varias autopistas fueron cerradas debido a inundaciones. Y en uno de los distritos, un deslizamiento de tierra bloqueó alrededor de 20 vehículos en la carretera. La localidad de Lake Ferry quedó aislada después de que la única carretera de acceso fuera arrasada. Los habitantes formaron una cadena humana y pasaron alimentos a través de un puente intransitable. Ucrania. La semana pasada, Ucrania también se vio afectada por el mal tiempo. En las regiones del norte y del oeste se registraron fuertes nevadas. En Kiev, se formaron atascos en las carreteras. La situación más complicada del tráfico se observó en las principales arterias de la capital, sobre todo en ascensos y descensos. Se produjeron numerosos accidentes de tráfico, y en las paradas de transporte público se formaron largas filas. El 16 de febrero, un viento con ráfagas de hasta 20 metros por segundo azotó la región de Dnipropetrovsk. En la ciudad de Kryvyi Rog, dañó la barandilla de un puente, y en Dnipro derribó varios semáforos. Tras las heladas anómalas, llegó un breve periodo de deshielo, lo que provocó un rápido derretimiento de la nieve. Y las abundantes lluvias que cayeron en varias regiones solo agravaron la situación. El suelo congelado no podía absorber el agua, lo que provocó inundaciones. En la ciudad de Kropivnitsky, el río Sugoklilla se desbordó. Como resultado, 20 viviendas y el refugio de animales BIM quedaron inundados. Los animales quedaron atrapados en una trampa de agua. El nivel subió tanto que anegó las casetas y los recintos. Cientos de gatos y perros fueron evacuados durante toda la noche en botes y entregados a personas que aceptaron acogerlos temporalmente. En la comunidad de Sumy, debido a la inundación de barrios residenciales y de infraestructuras críticas, se declaró el régimen de situación de emergencia de carácter natural. En la región de Cherkasy, el río Bolshaya Vis se desbordó e inundó un puente, interrumpiendo el tráfico. Cerca de la ciudad de Lokvitsia, en la región de Poltava, un campo se convirtió en un mar. En varios distritos de la región de Kharkov, cientos de viviendas quedaron inundadas, incluso en lugares donde antes nunca se había observado algo similar. El 18 de febrero regresaron nuevamente las heladas al país, con lluvias heladas y nevadas. En la región de Dnipropetrovsk, los cables quedaron cubiertos de hielo y el fuerte viento provocó numerosos cortes en las líneas eléctricas. Más de 31,000 familias en 190 localidades de la región quedaron sin electricidad. En Kryvyi Rog, debido al hielo en los cables, se suspendió la circulación de tranvías y trolebuses. En la región de Nikolayev, tras la lluvia helada, los campos en algunos lugares parecían más bien lagos congelados. Los cultivos quedaron cubiertos por una densa capa de hielo que, según los agricultores, puede provocar falta de oxígeno en las plantas. En combinación con los bruscos cambios de temperatura, esto pone en riesgo la futura cosecha. Italia. El 17 de febrero, en menos de un día, se formaron 2 tornados en distintas regiones de Italia. El primer y potente vórtice, de categoría IF1,5, azotó la provincia de Brindisi. Dejó una franja de destrucción de casi 10 kilómetros de longitud y unos 360 metros de ancho. El tornado arrancó árboles de raíz, arrancó techos de edificaciones y dañó paneles solares. Probablemente se logró evitar víctimas gracias a que el incidente ocurrió por la noche.
El segundo tornado, de menor duración, fue registrado en la zona de la ciudad de Aversa. Los expertos señalan que vórtices tan potentes en esta época del año son extremadamente raros, pero en esta ocasión las condiciones atmosféricas fueron especialmente favorables para su formación. Paraguay. Desde mediados de febrero, en la parte central de América del Sur, se estableció un calor anómalo. En Paraguay, la sensación térmica alcanzó más de 50 grados Celsius. Para refrescarse al menos un poco, la gente encendía masivamente aires acondicionados, ventiladores y otros dispositivos eléctricos, lo que a su vez sobrecargó el sistema energético. En la ciudad de Fuerte Olimpo, en el departamento de Alto Paraguay, solo el 17 de febrero se produjeron 5 cortes de electricidad, y debido a las fluctuaciones de tensión se averiaron electrodomésticos. El 18 de febrero, durante el día, se produjo un apagón masivo. Quedaron fuera de servicio las líneas eléctricas procedentes de la central hidroeléctrica de Itaipú, lo que dejó sin luz a gran parte del país. Los hospitales y centros médicos activaron generadores para mantener en funcionamiento los servicios de urgencias. Las empresas sufrieron pérdidas debido al deterioro de alimentos y medicamentos. La interrupción del funcionamiento de las bombas provocó cortes en el suministro de agua. En las afueras de Asunción, la capital del país, explotaron varios transformadores y también surgieron problemas con la comunicación telefónica. En la propia Asunción, así como en las ciudades de Ciudad del Este y Encarnación, el apagón de los semáforos provocó un colapso del tráfico. Al anochecer del mismo día, el suministro eléctrico fue restablecido, pero el incidente volvió a plantear la cuestión de la capacidad de la red nacional para soportar cargas máximas en condiciones de clima extremo. Argentina. La tarde del 18 de febrero, tras un calor sofocante, una potente tormenta convectiva azotó el centro de Argentina. El golpe más fuerte lo recibió el sur y el centro de la provincia de Córdoba. En la ciudad de Isla Verde, una lluvia intensa con granizo de gran tamaño y fuertes ráfagas de viento dañaron techos y automóviles. En la ciudad de Serrano, el vendaval no solo derribó árboles, sino que también destruyó la infraestructura del centro deportivo y cultural, tumbando 4 torres de iluminación. En la ciudad de Jovita cayeron hasta 90 milímetros de precipitaciones en pocos minutos, lo que provocó inundaciones en amplias zonas y la entrada de agua en las viviendas. En las ciudades de Almafuerte y Embalse, cayó granizo gigante, del tamaño de una pelota de tenis. El descontrol de los elementos generó una situación crítica en las carreteras. En la autopista Córdoba-Rosario, debido a ráfagas huracanadas, al menos 6 camiones volcaron y varias personas resultaron heridas. Avalanchas de nieve. El 19 de febrero, en la República de Karachayevo-Cherkesia, en Rusia, se produjo una avalancha de nieve espontánea. Una masa de nieve de aproximadamente 135.000 metros cúbicos descendió fuera de la zona oficial de peligro de avalanchas y cubrió parcialmente el territorio de una base turística en el asentamiento de Arquis. Como resultado, 4 casas de huéspedes, una dependencia y 2 automóviles resultaron dañados. Afortunadamente, no hubo víctimas ni heridos. Varias personas quedaron bajo la nieve, pero los equipos de rescate las extrajeron rápidamente y nadie necesitó atención médica. El 17 de febrero, en el estado de California, Estados Unidos, un grupo de 4 guías de montaña y 11 turistas regresaba de una excursión de esquí de 3 días por la cordillera de Sierra Nevada. Por la mañana, en la zona del monte Castle Peak, una masa de nieve de unos 100 metros de longitud se precipitó sobre ellos. Lamentablemente, 9 personas murieron en el acto. Los 6 supervivientes lograron enviar una señal de socorro. La intensa nevada, el viento racheado y la visibilidad casi nula dificultaron la operación de rescate, en la que participaron helicópteros Black Hawk, equipos terrestres y perros de búsqueda. Como resultado, la ayuda llegó solo varias horas después. 2 turistas fueron hospitalizados con lesiones. La avalancha en Castle Peak se convirtió en la más mortífera en la historia de California y la segunda con mayor número de víctimas en Estados Unidos desde 1950. En febrero, durante 2 semanas de intensas nevadas en los Alpes, en algunos lugares cayeron hasta 3 metros de nieve fresca. Esto, en combinación con fuertes vientos y una estructura inestable del manto nivoso, provocó decenas de avalanchas. Los equipos de rescate trabajaron bajo una carga de emergencia extrema. Se realizaron cientos de operaciones de búsqueda en las que participaron helicópteros sanitarios, unidades caninas y brigadas de rescate de montaña. En Suiza, la situación con el peligro de avalanchas fue extremadamente tensa. Durante 7 días consecutivos en alguna región del país, se declaró el 4º nivel de peligro.
y en determinadas zonas del cantón del Valais, las alertas alcanzaron el nivel máximo, el quinto. Según los especialistas, un periodo tan prolongado con una situación de avalanchas tan crítica no es frecuente. En el cantón del Valais, el 17 de febrero por la mañana, cerca del pueblo de montaña de Zermatt, una masa de nieve cubrió un tren en circulación. Ningún pasajero resultó herido, pero experimentaron un fuerte shock y describieron lo vivido como algo surrealista. El día anterior, cerca del pueblo de Goppenstein, otra avalancha provocó el descarrilamiento de un tren y 5 personas resultaron heridas. Debido a grandes avalanchas, varios valles en los cantones de Berna, Glarus y Valais quedaron temporalmente aislados del mundo exterior. En el cantón de los Grisones ocurrió una tragedia. El 17 de febrero por la tarde, un hombre murió bajo una avalancha mientras practicaba esquí junto a su hijo. Anteriormente, el 15 de febrero, en la estación de esquí de Parsen, un practicante de snowboard también quedó sepultado bajo la nieve y no pudo ser rescatado con vida. El 17 de febrero, en la comuna francesa de La Grave, departamento de Altos Alpes, una avalancha mortal cubrió a un grupo de 5 esquiadores que practicaban fuera de las pistas preparadas. 2 personas murieron y una fue trasladada al hospital con lesiones. En la estación de esquí de Valoir, en el departamento de Saboya, una persona murió a causa de un desprendimiento repentino de nieve y otras 2 resultaron gravemente heridas. Desde el inicio del invierno, en Francia, han muerto 28 personas como consecuencia de avalanchas, más del doble del promedio de los últimos 20 años para esta época del año. El 15 de febrero, una potente avalancha descendió en los Alpes italianos hacia el valle de Val Beni. La nieve sepultó a un grupo de esquiadores que practicaban fuera de pista en una de las rutas de freeride más populares al pie del Mont Blanc. En la operación de búsqueda participaron 15 rescatistas, 3 unidades caninas y 2 helicópteros. Lamentablemente, no se pudo salvar a 3 personas. En el estado federado austríaco de Tirol, el 20 de febrero se registraron más de 32 incidentes relacionados con avalanchas, en la mitad de los casos con personas implicadas. Los hechos más trágicos ocurrieron en la comuna de St. Anton am Arlberg. Por la tarde, descendió allí una avalancha de dimensiones extraordinarias, de unos 450 metros de ancho y casi 1 kilómetro de longitud, que según la policía, pudo haber sido provocada por un grupo de 5 esquiadores que practicaban fuera de las pistas habilitadas. 3 personas fueron extraídas ya sin vida de debajo de la nieve. Otros 2 participantes resultaron heridos. Ese mismo día, en la comuna de Nauders, un esquiador de 42 años cruzaba una ladera fuera de pista junto con su hijo de 16 años. De repente, descendió una avalancha que arrastró a ambos entre 200 y 300 metros montaña abajo. El adolescente permaneció en la superficie y, pese a sus lesiones, logró pedir ayuda. Sin embargo, su padre quedó sepultado por la nieve y murió en el lugar. El joven fue trasladado en helicóptero al hospital. En total, en solo 2 días, 7 personas murieron en Austria a causa de avalanchas. La fuerza de la naturaleza no afectó únicamente a las rutas de esquí. La mañana del 20 de febrero, una avalancha descendió sobre la carretera Lechtalstraße, en la zona de la ciudad de Stockach, y empujó un autobús fuera de la calzada. En su interior se encontraban 12 personas, incluido el conductor. Afortunadamente, ninguna resultó herida. Los casos trágicos en Europa de los que hemos hablado hoy tienen un detalle en común. Todas las víctimas practicaban fuera de las pistas preparadas y lo hacían de manera consciente. Probablemente eran deportistas bastante experimentados y seguros de sí mismos, ya que no temieron afrontar un descenso difícil, pero precisamente esa confianza puede convertirse en el último error. Hoy, a los riesgos habituales se ha sumado un nuevo factor. El clima cambia más rápido de lo que somos capaces de comprender. Ahora se forman condiciones que antes simplemente no existían en esta época del año ni en estos lugares. La realidad ya es otra. Pero seguimos viviendo según parámetros antiguos. Las normas a menudo están escritas con la amarga experiencia de alguien. Pero si antes el riesgo era, al menos, comprensible y más o menos predecible, hoy todo ha cambiado radicalmente. Recuerden la historia del padre y el hijo que esquiaban en Austria. Es un ejemplo de cómo unos pocos minutos de adrenalina pueden costar una vida entera. Una pista ordinaria parece aburrida. Se buscan sensaciones reales. Pero, ¿vale ese descenso que un adolescente recuerde para siempre el día en que su padre murió frente a sus ojos? Ninguna adrenalina vale una vida humana. Cuídense y cuiden a quienes están a su lado.